A veces, las cosas por las que la gente se burla de ti resultan ser bendiciones disfrazadas. A sus 60 años, Jedi Boone había aprendido a no dejar que las risas del pueblo le afectaran demasiado. Cuando heredó la cabaña destartalada de su primo en el bosque de pinos, la gente de Pine Ridge se rió a carcajadas. La vieja choza estaba torcida, con las ventanas rotas y el patio lleno de metal oxidado y neumáticos. A Jed no le importaban sus risitas. Había vivido solo con su perro, Buck, durante años, encontrando la paz en la tranquilidad de la montaña. 3 días después de mudarse, Buck empezó a rascar las tablas podridas del suelo. Cuando el viejo sabueso soltó un aullido que sacudió el valle, Jed supo que algo había cambiado. Bajo esas tablas rotas había un cofre lleno de monedas de oro, mapas antiguos y cartas que cambiarían su vida para siempre. ¿Qué secretos había estado ocultando su primo durante todos esos años? Antes de volver al programa, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El sol de la mañana se filtraba a través de los altos pinos que rodeaban Pine Ridge, proyectando largas sombras sobre el camino de tierra que serpenteaba hacia la antigua propiedad de Boone. Jedi detuvo su desgastada camioneta junto al buzón, que se inclinaba en un ángulo precario, con la pintura roja descascarillada como piel quemada por el sol. El nombre E. Boone apenas se veía bajo las capas de clima montañés y abandono. Buck, su perro de caza de color chocolate, levantó su hocico canoso del asiento del pasajero y olfateó el aire con interés. A sus 12 años, el perro había sido el compañero inseparable de Jed en las buenas y en las malas, y su instinto nunca les había fallado. Algo en este lugar parecía captar la atención de Buck de tal manera que Jed se dio cuenta. «Bueno, viejo amigo», dijo Jed, rascándole detrás de las orejas a Buck. «Aquí estamos, nuestro nuevo hogar, cortesía del primo Ezra». Ezra Boone era un hombre que se susurraba en voz baja en Pine Ridge desde tiempos inmemoriales. Algunos decían que había sido buscador de oro en su día. Otros afirmaban que se había dedicado a las actividades menos honradas. En lo que todos coincidían era en que Ezra había sido un hombre extraño que vivía recluido en las montañas y rara vez bajaba al pueblo, salvo para comprar provisiones. Cuando se corrió la voz de que había fallecido y había dejado sus propiedades a un primo lejano, del que nadie había oído hablar, se convirtió en la comidilla de la tienda de Miller durante semanas. Jed salió de la camioneta y examinó su herencia con el ojo experto de un hombre que se había pasado la vida arreglándoselas con lo que tenía. La cabaña se encontraba en un pequeño claro rodeado de pinos imponentes que probablemente habían estado creciendo desde antes de la llegada de los primeros colonos. La estructura en sí misma contaba una historia de abandono y del implacable paso del tiempo. El techo se hundía en el centro como el lomo de un caballo viejo, y varias tejas habían cedido en su lucha contra los elementos, dejando manchas oscuras donde la lluvia había encontrado su camino hacia el interior. El porche delantero se inclinaba en un ángulo que desafiaba la carpintería básica, sostenido por postes que habían visto mejores décadas. Las ventanas miraban al exterior como cuencas oculares vacías, con los cristales destrozados hacía tiempo por las tormentas o las piedras. Alrededor del perímetro de la cabaña, los restos de una vida solitaria yacían esparcidos como recuerdos. Piezas oxidadas de coches, neumáticos viejos que se habían convertido en macetas para las malas hierbas, piezas de maquinaria cuyo propósito original había sido olvidado por el tiempo. Buck saltó de la camioneta y de inmediato comenzó a explorar, con el olfato trabajando a toda máquina mientras catalogaba su nuevo territorio. Jed observaba a su compañero con afecto, notando cómo el perro movía la cola con cauteloso optimismo. Si Buck aprobaba un lugar, era lo suficientemente bueno para Jed. El camino hasta la puerta principal requería sortear con cuidado los agujeros en las tablas del porche y un escalón que faltaba, y se había podrido por completo. La puerta colgaba torcida de unas bisagras oxidadas, y Jed tuvo que levantarla ligeramente para abrirla. El chirrido del metal protestando anunció su llegada a cualquier criatura que pudiera haber ocupado la casa en su ausencia. En el interior, la cabaña revelaba la vida sencilla que había llevado Ezra. La habitación principal servía de cocina,
comedor y sala de estar, todo en uno. Una chimenea de piedra dominaba una de las paredes, con el hogar ennegrecido por innumerables fuegos, pero aún tan sólida como las propias montañas. El mobiliario era escaso pero funcional. Una mesa tosca, de madera, dos sillas que habían sido reparadas más de una vez y una mecedora situada para captar la luz de la mañana que entraba por la ventana orientada al este. La cocina consistía en una bomba manual sobre un fregadero profundo, estantes abiertos que contenían algunos platos y utensilios de cocina, y una estufa de leña que probablemente se había instalado en algún momento durante la administración Eisenhower. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, pero debajo, Jed podía ver que Ezra había mantenido su casa limpia y organizada a su manera. Una estrecha escalera conducía a lo que Jed supuso que era un altillo para dormir, aunque la planta superior permanecía envuelta en las sombras de la tarde. Por ahora se centró en la tarea inmediata de hacer que el lugar fuera habitable. Lo primero era evaluar lo que funcionaba y lo que había que arreglar. Un inventario mental que le resultaba natural a un hombre que se había pasado la vida resolviendo problemas con sus manos. Jed había aprendido a valerse por sí mismo desde muy joven. Nacido y criado en las montañas de Kentucky, había crecido en una familia en la que arreglar las cosas por uno mismo no era solo práctico. Era una cuestión de supervivencia. Su padre había sido minero del carbón y dedicaba su tiempo libre a enseñar a su hijo el valor del trabajo duro y la vida honrada. Cuando cerraron las minas y se acabó el trabajo, Jed se alistó en el ejército y sirvió 2 veces en Vietnam como ingeniero de combate. El ejército le había enseñado habilidades que le fueron muy útiles en la vida civil, como evaluar una situación, trabajar rápidamente con recursos limitados y mantener la calma bajo presión. Tras su licenciamiento, vagó por el oeste, aceptando cualquier trabajo que encontraba: construcción, tala, ganadería e incluso un periodo como vigía de incendios en los bosques de Montana. Fue durante sus años como vigía cuando Jed descubrió su amor por la soledad y la honesta compañía de un buen perro. Encontró a Buck cuando era un cachorro abandonado en una área de descanso, y desde entonces los dos habían sido inseparables. Habían vivido de forma sencilla, mudándose de un lugar a otro según lo requería el trabajo, sin acumular nunca mucho más de lo que cabía en la camioneta. La carta del abogado de Pine Ridge había sido una completa sorpresa. Jed apenas sabía que Ezra existía, y mucho menos que eran parientes lo suficientemente cercanos como para justificar una herencia. El árbol genealógico de su padre siempre había sido un misterio, lleno de ramas que se habían separado a lo largo de generaciones y distancias. Al parecer, Ezra había investigado y decidido que Jed era lo más parecido a una familia que le quedaba. Ahora, de pie en el oscuro interior de la cabaña que había heredado, Jed sentía el peso de una responsabilidad inesperada. No era solo un lugar donde vivir, era un pedazo de la historia familiar, una conexión con unas raíces que nunca había sabido que tenía. Ese pensamiento despertó en él algo que no había sentido en años: el deseo de pertenecer a algún lugar, de echar raíces propias. El repentino ladrido de Buck desde el exterior interrumpió su ensimismamiento. Jed volvió al porche y encontró a su perro al borde del claro, moviendo la cola mientras miraba hacia el camino de tierra. A lo lejos, una nube de polvo anunciaba la llegada de visitantes. El primer vehículo que salió de entre los pinos era un coche patrulla con el logotipo del departamento del sheriff de Pine Ridge. Detrás venía una camioneta que había visto mejores tiempos, seguida por lo que parecía ser la mitad de la población del pueblo en diversos estados de deterioro automovilístico. Las noticias volaban rápido en las pequeñas comunidades de montaña, y al parecer, la llegada de Ezra Ayer era una noticia que merecía la pena investigar. El sheriff Tom Grayson salió del coche patrulla, un hombre de unos 50 años, cuyo comportamiento tranquilo y movimientos cuidadosos delataban a alguien que había aprendido a manejar las situaciones con paciencia en lugar de con fuerza. Se acercó con un gesto amistoso y le tendió la mano en señal de saludo. «Usted debe de ser Jed A. Boone», dijo, con un apretón de manos firme y sincero. Tom Grayson, sheriff del condado. Había oído que llegaría hoy. Pensé en pasarme por aquí para darle la bienvenida a Pine Ridge. «Muchas gracias, sheriff», respondió Jed, agradeciendo la franqueza del hombre. «Por favor, llámeme Jed».
Los demás vehículos descargaron a sus pasajeros, curiosos habitantes del pueblo que habían encontrado motivos para subir por la carretera de la montaña esa tarde en particular. Allí estaba Martha Henderson, de la cafetería, con su cabello gris recogido en un práctico moño y sus agudos ojos captando cada detalle de la escena. Joe Miller, que regentaba la tienda general, estaba de pie con las manos en los bolsillos, disfrutando claramente de la novedad de la situación. Un puñado de caras que Jed no reconocía completaban el comité de bienvenida informal. «Menudo sitio tenía aquí el viejo Ezra», comentó Joe Miller, con un tono cuidadosamente neutro. «Tenía intención de echarle un vistazo desde que falleció. Me alegro de que vuelva a haber alguien viviendo en él». La educada conversación que siguió reveló la compleja relación que los habitantes del pueblo tenían con el recuerdo de Ezra. Había formado parte de su comunidad durante décadas, pero seguía siendo un forastero por elección propia. Respetaban su privacidad, pero no podían evitar sentir curiosidad por el hombre que había vivido solo en la montaña y solo acudía al pueblo de vez en cuando para comprar provisiones. «Ezra era un buen vecino», explicó el sheriff Grayson al comenzar la reunión improvisada. «¿Quién se dispersa? Se mantenía al margen la mayor parte del tiempo, pero echaba una mano cuando la gente lo necesitaba. Arregló el techo de la señora Patterson después de aquella fuerte tormenta de hace 3 años. No aceptó ni un centavo por ello. Creo que aquí encontrarás gente dispuesta a hacer lo mismo por ti, siempre y cuando seas de los que aprecian a los buenos vecinos». Cuando el último de los vehículos desapareció por la carretera de la montaña, Jed se encontró solo con Buck y la tranquilidad del bosque de pinos. Una vez cumplidas las obligaciones sociales del día, por fin pudo centrarse en los asuntos prácticos que tenía entre manos. La luz de la tarde comenzaba a inclinarse hacia el atardecer, cuando Jed comenzó su exploración sistemática de la propiedad. El interior de la cabaña revelaba más del carácter de Ezra con cada habitación que examinaba. El hombre había sido metódico, organizado y sorprendentemente muy culto. Una estantería en la sala principal contenía volúmenes sobre geología, historia local y lo que parecían ser manuales técnicos sobre minería y prospección. El altillo para dormir resultó ser más grande de lo esperado, con una cama resistente y un escritorio situado debajo de una pequeña ventana que daba al valle. Sobre el escritorio había un diario, con la cubierta de cuero desgastada por el uso. Jed dudó antes de abrirlo, sintiendo que estaba a punto de entrometerse en pensamientos privados. Pero su curiosidad pudo más. Las entradas eran esporádicas, escritas con una letra cuidadosa que denotaba un pensamiento deliberado. Hablaban de patrones climáticos, observaciones de la vida silvestre y reflexiones ocasionales sobre el mundo cambiante más allá de las montañas. Una entrada fechada solo 2 meses antes de la muerte de Ezra llamó la atención de Jed. Las viejas costumbres están desapareciendo. Es hora de asegurarse de que las cosas importantes no se pierdan con ellas. Cuando la oscuridad comenzó a cubrir la montaña, Jed encendió su primera chimenea en la casa de Ezra. La chimenea funcionaba bien, y pronto la cabaña se llenó de calor y del reconfortante crepitar de la leña de pino. Buck se acomodó en una alfombra frente a la chimenea, contento de ver bailar las llamas mientras su amo seguía explorando su nuevo hogar. Fue entonces cuando el comportamiento de Buck cambió de una manera que lo alteraría todo. Buck siempre había sido un perro tranquilo, de temperamento estable y hábitos predecibles. En todos los años que llevaban juntos, Jed rara vez le había visto mostrar algo más que una leve curiosidad por su entorno. Así que cuando el viejo sabueso empezó a pasearse inquieto por la sala principal de la cabaña, con el hocico pegado al suelo, como si siguiera un rastro invisible, Jed supo que algo pasaba. «¿Qué pasa, chico?», preguntó Jed, dejando la taza de café que había preparado en la antigua cocina de Ezra. El comportamiento del perro había comenzado poco después de la puesta de sol y 2 horas más tarde, Buck no daba señales de querer acostarse. El sabueso se movía con determinación, dando vueltas por la habitación en un patrón que al principio parecía aleatorio, pero que poco a poco reveló tener un objetivo. Buck seguía volviendo a una zona concreta cerca de la chimenea, donde las tablas del suelo parecían ligeramente diferentes al resto. La madera allí era más nueva, o tal vez simplemente estaba mejor conservada, como si hubiera sido reemplazada más recientemente que las tablas circundantes.
Jed se arrodilló junto a su perro y pasó la mano por las tablas en cuestión. Parecían lo suficientemente sólidas, pero había algo en ellas que no encajaba con el resto del suelo. La veta discurría en una dirección ligeramente diferente y el espacio entre las tablas era solo una fracción más ancho. Para un observador casual, la diferencia sería invisible, pero para alguien que se había pasado la vida trabajando con madera y arreglando cosas, esas sutiles variaciones revelaban una historia. «Has dado con algo, ¿verdad, Buck?». El perro respondió rascando el borde de una tabla en particular, con las garras clavándose en lo que parecía ser una junta apenas visible. Mientras Buck continuaba con su investigación, Jed se dio cuenta de que los clavos que sujetaban esa sección del suelo no estaban clavados al ras de la madera como los demás. Sobresalían lo suficiente como para sugerir que habían sido clavados y retirados más de una vez. Jed se levantó de su posición agachada y buscó herramientas en la cabaña. Ezra había dejado una modesta colección de herramientas manuales en una caja de madera cerca de la puerta trasera. Un martillo, varios destornilladores, una palanca y otros utensilios básicos de mantenimiento. Jed eligió la palanca y volvió al lugar donde Buck esperaba con emoción apenas contenida. La primera tabla se levantó más fácilmente de lo esperado, lo que confirmó la sospecha de Jed de que esta sección del suelo había sido diseñada para facilitar el acceso y no para ser permanente. Debajo de las tablas no había el suelo de tierra que esperaba, sino un compartimento de madera cuidadosamente construido, de unos 60 centímetros cuadrados, y revestido con lona engrasada para proteger su contenido de la humedad. Los gemidos de Buck se hicieron más insistentes cuando el cofre del tesoro quedó a la vista. Era más pequeño de lo que Jed había imaginado a partir del descubrimiento del perro en su memoria, pero indudablemente real. El cofre estaba hecho de madera oscura, posiblemente nogal, con esquinas de latón y una cerradura sencilla pero resistente. Su superficie presentaba la pátina del paso del tiempo, pero no mostraba signos de deterioro ni daños. Jed sacó el cofre de su escondite, sorprendido por su peso. Lo que había dentro era considerable. Lo llevó a la mesa y lo dejó bajo la luz de la lámpara de queroseno que había encendido antes. Buck se colocó cerca, moviendo la cola con la satisfacción del trabajo bien hecho. La cerradura parecía ser la original del cofre, un mecanismo sencillo que hablaba de una época en la que la artesanía importaba más que la complejidad. Jed la examinó con cuidado, buscando cualquier indicio de una llave cerca, pero no encontró nada. La cerradura era tan antigua que una mano experta con las herramientas adecuadas probablemente podría abrirla sin demasiada dificultad. Volviendo a la colección de herramientas de Ezra, Jed encontró un juego de finos instrumentos metálicos que parecían haber sido diseñados precisamente para este tipo de trabajo delicado. Mientras trabajaba en el mecanismo de la cerradura, reflexionó sobre la ironía de utilizar las herramientas de un hombre muerto para abrir los secretos de ese mismo hombre. La cerradura cedió ante el esfuerzo paciente y se abrió con un clic que sonó anormalmente fuerte en la silenciosa cabaña. La tapa se abrió suavemente gracias a unas bisagras bien conservadas, revelando un contenido que dejó a Jed sin aliento. El cofre estaba dividido en varios compartimentos, cada uno de los cuales contenía objetos que hablaban de una vida mucho más compleja que la del simple ermitaño de las montañas que conocían los habitantes del pueblo. En el compartimento más grande había una colección de monedas de oro, cuyas superficies brillaban a pesar de su evidente antigüedad. Algunas tenían fechas del siglo XIX, otras eran de origen extranjero, lo que sugería viajes o transacciones que se extendían mucho más allá de Pine Ridge. Junto a las monedas había una bolsa de cuero que contenía lo que parecían ser piedras preciosas sin tallar, esmeraldas en bruto, zafiros y piedras que Jed no pudo identificar, pero que reflejaban la luz de la lámpara con un valor inconfundible. Un segundo compartimento contenía documentos, mapas dibujados en papel grueso, algunos de los cuales parecían ser documentos oficiales de topografía, mientras que otros parecían estar dibujados a mano. Los mapas mostraban zonas que Jed reconocía como terreno local, pero con marcas y anotaciones que sugerían un conocimiento mucho más amplio del que podría tener un residente ocasional. Los lechos de los arroyos estaban marcados con símbolos, los cambios de elevación estaban anotados con precisión y varios lugares estaban rodeados con tinta roja con anotaciones crípticas.
El tercer compartimento contenía cartas atadas con una cinta descolorida y escritas por varias personas. La carta superior tenía una dirección en Denver y una fecha de hacía 15 años. El sobre estaba dirigido a E. Boone, pero la dirección del remitente pertenecía a alguien llamado Samuel Morrison, identificado como representante de Morrison & Associates. Servicio Geológico. Jed abrió la carta con cuidado, consciente de que estaba cruzando una línea de la que no habría vuelta atrás. El contenido le convertiría en cómplice de los secretos que Ezra había guardado, pero su curiosidad había superado el límite de la moderación. La carta tenía un tono profesional, pero cálido en su familiaridad. Hacía referencia a una reunión anterior y confirmaba los acuerdos para lo que se describía como la continuación de nuestro proyecto mutuo. El lenguaje era cuidadosamente neutral, pero entre líneas, Jed podía leer la implicación de relaciones comerciales en curso y transacciones financieras significativas. Más intrigante era un párrafo cerca del final. Como discutimos, los indicadores geológicos siguen siendo prometedores. Los ensayos preliminares confirman lo que sugerían las notas de su abuelo, aunque la escala puede ser mayor de lo que cualquiera de nosotros anticipó. Sigo recomendando discreción hasta que podamos completar el estudio completo. Jed dejó la carta a un lado y examinó los mapas con más atención. Los símbolos y las marcas comenzaron a tener sentido cuando se vieron en el contexto del trabajo de estudio geológico. Las áreas marcadas con un círculo correspondían a lugares que mostraban indicadores minerales específicos, y las cuidadosas anotaciones sugerían una exploración sistemática durante varios años. Un mapa en particular le llamó la atención. Mostraba los alrededores de la cabaña con gran detalle, incluyendo características topográficas que no eran visibles desde el nivel del suelo. Más significativo aún, mostraba una serie de marcas que iban desde el emplazamiento de la cabaña hasta una zona marcada simplemente como Sitio A unos 3 kilómetros montaña arriba. Buck, que se había calmado mientras Jed examinaba el contenido del cofre, levantó de repente la cabeza y gruñó con voz grave. El sonido hizo que Jed levantara la vista de los mapas y sus sentidos se pusieran inmediatamente en alerta. Vivir solo en zonas remotas le había enseñado a confiar en los instintos de su perro sobre los peligros potenciales. El gruñido continuó, y Buck se acercó a la ventana delantera, con el pelo erizado. Jed cerró con cuidado el baúl y se desplazó hasta donde podía asomarse a la oscuridad más allá del porche. Era una noche sin luna, y el bosque de pinos circundante creaba sombras profundas que podían ocultar casi cualquier cosa. Al principio, no vio nada inusual. Entonces, lejos, en la carretera de montaña, vio una luz que se movía entre los árboles, unos faros, pero que no avanzaban con la progresión constante del tráfico normal. La luz aparecía, desaparecía detrás de los árboles y luego reaparecía en algún lugar donde no debería. Si el vehículo seguía la carretera, alguien se movía por el bosque con deliberado sigilo, utilizando un vehículo, pero evitando las raíces evidentes. Según la experiencia de Jed, las personas que se movían así solían tener razones que preferían no compartir con los demás. El gruñido de Buck se intensificó y Jed tomó una decisión que resultaría acertada en las horas siguientes. Rápidamente devolvió el cofre a su lugar debajo de las tablas del suelo, volvió a colocar las tablas y dispersó las herramientas en sus lugares originales. Fuera lo que estuviera sucediendo fuera, no quería que lo encontraran con los secretos de Ezra esparcidos por la mesa. Las misteriosas luces continuaron su cuidadoso avance por el bosque durante otros 20 minutos antes de desaparecer por completo. Buck finalmente se relajó, pero permaneció más alerta de lo habitual mientras Jed apagaba el fuego y se preparaba para su primera noche en la cabaña. Mientras yacía en la cama de Ezra, escuchando los familiares sonidos de Buck acomodándose en el suelo cercano, la mente de Jed se llenó de preguntas. El contenido del cofre había transformado por completo su comprensión tanto de Ezra como de su herencia. La cabaña en ruinas era aparentemente una fachada que ocultaba riquezas y secretos que alguien más podría estar muy interesado en recuperar. Los misteriosos visitantes nocturnos sugerían que Jed no era el único que sabía de los activos ocultos de Ezra. El día siguiente traería decisiones que podrían cambiar su vida para siempre. Pero esa noche le costaría conciliar el sueño mientras contemplaba la magnitud de lo que Buck había descubierto. El amanecer llegó lentamente a la montaña,
filtrándose a través de las ramas de los pinos con una luz vacilante que parecía coincidir con la incertidumbre de Jed sobre el día que le esperaba. Había dormido a ratos, con sueños llenos de mapas y luces misteriosas que se movían por bosques oscuros. Buckard permaneció alerta durante toda la noche, levantando la cabeza de vez en cuando para escuchar sonidos que los oídos envejecidos de Jed no podían detectar. Lo primero era preparar café, fuerte y negro, en la vieja cafetera de Ezra sobre la estufa de leña. Mientras el ritual familiar lo anclaba en el momento presente, Jed sintió que su mente se centraba en consideraciones prácticas. El cofre del tesoro lo había cambiado todo, pero la vida seguía exigiendo las necesidades básicas de comida, agua y seguridad. Era inevitable ir al pueblo. Sus provisiones se limitaban a lo que había traído en la camioneta, y el invierno en las montañas exigía una mejor preparación de la que permitían sus circunstancias actuales. Y lo que era más importante, necesitaba saber más sobre Ezra y la comunidad en la que su primo había vivido durante tantos años. Buck lo acompañó en el viaje montaña abajo, con su entusiasmo habitual por los paseos en coche, atenuado por una vigilancia que no había estado presente antes del descubrimiento de la noche anterior. El perro parecía sentir que su situación se había vuelto más compleja, lo que requería un nivel de precaución que iba más allá de sus instintos protectores normales. La calle principal de Pine Ridge constaba de quizás una docena de edificios, la mayoría de ellos que se remontaban a los orígenes del pueblo. Como comunidad maderera y minera, la tienda general de Miller ocupaba una posición central, y su amplio porche delantero servía de lugar de reunión no oficial para los lugareños que tenían tiempo para ver pasar el mundo. El restaurante estaba al lado, con las ventanas ya empañadas por el desayuno. Multitud de actividad. Jed aparcó delante de la tienda general y dejó a Buck en la camioneta con las ventanas entreabiertas. El perro sería su sistema de alerta temprana si alguien mostraba un interés inusual por el vehículo o sus ocupantes. El interior de la tienda conservaba el carácter de una época anterior, con suelos de tablones anchos que crujían alegremente bajo los pies y estanterías que llegaban hasta el alto techo. Joe Miller levantó la vista desde detrás del mostrador, donde había estado clasificando una entrega de productos enlatados. «Buenos días, Jed. ¿Qué tal ha ido tu primera noche en el viejo lugar?» «Bastante tranquila», respondió Jed, seleccionando una cesta de la compra y empezando a reunir los productos básicos. «Cuesta un poco acostumbrarse, vivir en el espacio de otra persona». Joe asintió con comprensión. Ezra mantuvo ese lugar en buen estado, teniendo en cuenta las circunstancias. «Me sorprende que no haya más gente que intente comprar las viejas cabañas de estas montañas. La buena tierra y la privacidad son insuperables». El comentario parecía casual, pero Jed detectó un trasfondo de curiosidad. Los pueblos pequeños prosperaban gracias a la información, y su llegada representaba una ruptura en la rutina habitual que, naturalmente, generaba preguntas. «Hablando de Ezra», dijo Jed, mientras cargaba latas en su cesta, «estoy tratando de hacerme una idea de cómo es ese hombre. Parece que era muy apreciado por aquí». «Oh, sí, lo era. Era bastante reservado, pero la gente lo respetaba. Siempre pagaba sus facturas a tiempo, nunca causaba problemas». Joe se detuvo en su tarea de clasificar, y su expresión se volvió más pensativa. De hecho, tenía más estudios de lo que la mayoría de la gente creía. Solía ayudar a los escolares con sus proyectos de ciencias cuando necesitaban a alguien que entendiera de geología y cosas por el estilo. Esta revelación añadió otra faceta al carácter de Ezra. El hombre poseía conocimientos que iban más allá de la simple vida en la montaña. Sin embargo, había optado por utilizarlos discretamente, ayudando a los niños en lugar de aprovechar las oportunidades que esos conocimientos le podían haber brindado. ¿Alguna vez mencionó a su familia?, preguntó Jed, con la esperanza de saber más sobre las conexiones que le habían llevado a su herencia. No directamente, pero me dio la impresión de que había viajado bastante en su juventud. A veces recibía paquetes de lugares como Denver o Salt Lake City, cosas con aspecto oficial, ya sabes, y cada pocos meses venía alguien a preguntar por su casa, gente de aspecto profesional, normalmente conduciendo coches de alquiler. El patrón que Joe describió coincidía con las cartas que Jed había encontrado en el baúl. Ezra había mantenido conexiones con personas fuera de Pine Ridge,
relaciones que implicaban suficiente formalidad como para requerir correspondencia escrita y visitas periódicas. Su conversación fue interrumpida por la llegada de Martha Henderson desde el restaurante. Entró por la puerta con la energía de alguien acostumbrado a gestionar múltiples tareas simultáneamente. Sus agudos ojos se fijaron inmediatamente en la presencia de Jed y en los suministros que estaba reuniendo. «Vaya, si es nuestro nuevo vecino», dijo con una cordialidad que parecía genuina. «Joe, espero que lo estés cuidando bien. El hombre no puede vivir solo de frijoles enlatados. En realidad, Jed, tenía pensado pasar por tu casa para desayunar. Cocinar para uno solo requiere cierta adaptación». El rostro de Martha se iluminó con la satisfacción de alguien que había identificado un problema que podía resolver. «Pasa por aquí siempre que necesites una comida decente. Llevo 23 años dando de comer a la gente de este pueblo y aún no he conocido a nadie a quien no le sentara bien un buen desayuno». La fácil aceptación con la que se encontró sorprendió a Jed. Esperaba más recelo, más preguntas sobre su pasado y sus intenciones. En cambio, la gente del pueblo parecía dispuesta a juzgarlo por su comportamiento actual en lugar de por su pasado desconocido. Después de hacer la compra, Jed se dirigió al restaurante, donde Martha ya había preparado lo que ella llamaba su nuevo vecino: huevos especiales, bacon, patatas fritas y galletas que claramente estaban hechas desde cero. El café era tan fuerte que podría quitar la pintura, servido en tazas de cerámica pesadas que probablemente se habían utilizado desde que abrió el restaurante. Mientras comía, Jed escuchaba las conversaciones que fluían a su alrededor. La clientela matutina estaba compuesta principalmente por hombres que trabajaban en la industria maderera o en las pocas minas que aún funcionaban en la zona. Sus conversaciones se centraban en asuntos prácticos, predicciones meteorológicas, problemas con los equipos y el eterno reto de ganarse la vida con la tierra. Una conversación le llamó la atención. Dos hombres sentados en una mesa de la esquina hablaban de una actividad reciente en la zona que les había parecido inusual. Alguien había estado haciendo preguntas sobre antiguas concesiones mineras, en particular las que se remontaban a principios del siglo XX. Las consultas procedían de personas que se identificaban como investigadores, pero su interés parecía más comercial que académico. «La cuestión es», decía uno de los hombres, «que parecen saber más de lo que deberían sobre los antiguos derechos, ya que hacían preguntas específicas sobre límites y derechos de acceso. Uno se pregunta qué es lo que realmente buscan». Jed terminó su desayuno y se acercó a su mesa con la actitud despreocupada de alguien que entabla una conversación amistosa. «No pude evitar escuchar lo que decían sobre los derechos mineros. Soy nuevo en la zona. ¿Es algo que todavía preocupa a la gente de por aquí?». El mayor de los dos hombres, cuyas manos curtidas delataban que había pasado su vida realizando trabajos físicos, levantó la vista con interés. «Me llamo Frank Patterson. Tú debes de ser el tipo que heredó la propiedad de Ezra». «Así es, Jed Boone». «Bueno, Jed, la mayoría de los antiguos derechos mineros ya no valen mucho, pero siempre hay alguien que intenta ganar dinero rápido con tierras que ya han sido explotadas. Sin embargo, estos investigadores tenían mapas y documentación que parecían bastante oficiales. Algunos nos preguntamos si sabían algo que nosotros no sabíamos». La conversación continuó durante varios minutos, revelando que las misteriosas indagaciones se habían realizado en el último mes, después de la muerte de Ezra, pero antes de la llegada de Jed. El momento sugería una conexión que incomodaba cada vez más a Jed. Cuando finalmente regresó a su camioneta, Buck lo recibió con una agitación inusual. El comportamiento del perro sugería que algo lo había perturbado durante la ausencia de Jed, aunque un rápido examen de la camioneta no reveló nada obviamente extraño. Mientras subían por la carretera de la montaña, Jed se encontró mirando el espejo retrovisor con más frecuencia de lo habitual. Las conversaciones en la ciudad habían reforzado su creciente sospecha de que otros conocían los secretos de Ezra y que su llegada a Pine Ridge podría haber desencadenado acontecimientos que escapaban a su control. La cabaña estaba exactamente como la había dejado, pero la continua alerta de Bug sugería que las apariencias podían ser engañosas. Mientras Jed descargaba sus provisiones, tomó nota mentalmente de examinar el escondite bajo las tablas del suelo tan pronto como estuviera a salvo dentro. El cofre seguía intacto bajo las tablas del suelo, pero el alivio de Jed se vio empañado por lo que descubrió al examinar los mapas con más detenimiento a la luz del día.
Las anotaciones manuscritas eran más extensas de lo que había pensado la noche anterior y contaban una historia que explicaba tanto la presencia de los misteriosos investigadores como la forma cuidadosa en que Ezra había ocultado su riqueza. El mapa más grande mostraba toda la zona de Pine Ridge con notable precisión, incluyendo detalles topográficos que solo podían provenir de un extenso trabajo de topografía. Sin embargo, lo que lo hacía extraordinario eran los símbolos que marcaban lugares específicos a lo largo de las montañas. Algunos eran simples marcas en forma de X, otros eran anotaciones más complejas que parecían indicar diferentes tipos de hallazgos. Lo más significativo era que varios lugares estaban marcados con fechas que abarcaban casi 40 años, lo que sugería que Ezra había estado llevando a cabo una exploración sistemática durante décadas. El patrón de marcas trazaba lo que parecía ser una formación geológica que atravesaba múltiples propiedades, incluidas varias que se extendían más allá de los límites de la propia tierra de Ezra. Un mapa más pequeño y detallado se centraba en el área inmediata alrededor de la cabaña. Este mostraba características subterráneas, niveles freáticos, formaciones rocosas y lo que parecía ser una red de cuevas o túneles naturales. Una marca en particular llamó la atención de Jed. Una gran X situada a unos 3 kilómetros cuesta arriba, desde la cabaña con la anotación Sitio principal, confirmar 1987. Las cartas de la Compañía de Estudios Geológicos proporcionaban el contexto de estas marcas. La correspondencia revelaba que Ezra había estado trabajando con geólogos profesionales para documentar lo que parecía ser un importante yacimiento mineral. El lenguaje era técnico, pero las implicaciones eran claras. Las tierras alrededor de Pine Ridge contenían recursos valiosos que habían permanecido en gran parte sin explotar. Más preocupante era una carta fechada solo 6 meses antes de la muerte de Ezra. El tono era diferente al de la correspondencia anterior y transmitía un trasfondo de urgencia. El geólogo Samuel Morrison expresaba su preocupación por el creciente interés de terceros y recomendaba a Ezra que considerara formalizar las concesiones antes de que otros se percataran de la oportunidad. La última carta de la colección era la más reveladora. Escrita solo 2 meses antes de la muerte de Ezra, confirmaba que se habían presentado concesiones mineras formales para 3 emplazamientos específicos, con Ezra como principal solicitante. La carta incluía copias de la documentación oficial y una advertencia de que las recientes investigaciones sugerían que nuestro trabajo había atraído la atención de personas que podrían no respetar los canales legales adecuados. Jed se recostó en la mecedora de Ezra, sintiendo el peso de su herencia como una carga física. No solo había heredado una cabaña y un tesoro escondido, sino también derechos mineros activos que podían valer mucho dinero. Más preocupante aún era la clara indicación de que otras personas conocían estas concesiones y estaban buscando activamente acceder a ellas. El sonido del gruñido grave de Buck lo devolvió a sus preocupaciones inmediatas. El perro estaba situado en la ventana delantera, con la atención puesta en algo que había fuera. Esta vez, Jed pudo ver lo que había llamado la atención de Buck. Un SUV último modelo estaba aparcado al final del camino, parcialmente oculto por los árboles. 2 hombres habían salido del vehículo y caminaban por el camino de tierra hacia la cabaña. Su vestimenta los identificaba como forasteros. Zapatos de ciudad que no estaban diseñados para el terreno montañoso. Ropa informal de negocios que sugería trabajo de oficina en lugar de actividades al aire libre. Más significativo aún, se movían con la seguridad y determinación de personas que esperaban ser bienvenidas, en lugar del enfoque cauteloso de visitantes inesperados. Jed devolvió rápidamente los mapas y las cartas al cofre y lo guardó debajo del suelo. Cuando los hombres llegaron al porche, él estaba sentado a la mesa de la cocina con una taza de café, proyectando la imagen de un hombre que disfrutaba de una tranquila tarde en su nuevo hogar. Llamaron a la puerta de forma educada, pero firme. Cuando Jed abrió, se encontró frente a 2 hombres de unos 40 años, ambos con el profesionalismo sereno de personas acostumbradas a negociar acuerdos comerciales. Señor Boone, el que hablaba era alto y delgado, con el pelo gris que sugería experiencia y autoridad. Me llamo David Kellerman y él es mi socio James Chan. Representamos a Consolidated Mining Resources.
Esperábamos poder disponer de unos minutos de su tiempo para hablar de una oportunidad de negocio. La franqueza de su enfoque sugería que sabían exactamente por qué estaban allí, pero Jed decidió fingir ignorancia hasta comprender mejor sus intenciones. Oportunidad de negocio, dijo, manteniendo un tono de cortés confusión. Me temo que no lo entiendo. Acabo de heredar este lugar hace unos días y todavía estoy tratando de averiguar qué es lo que tengo aquí. La sonrisa de Kellerman era ensayada y tranquilizadora. Por supuesto, y entendemos que todo esto debe ser bastante abrumador. Su primo Ezra era muy conocido en ciertos círculos por su experiencia en geología. Esperábamos poder hablar de algunos trabajos en los que participó y que podrían ser de interés mutuo. Me temo que Ezra y yo no éramos muy cercanos, respondió Jed. La familia se distanció con los años. Ya sabe cómo son estas cosas. No estoy seguro de poder ser de mucha ayuda con sus asuntos comerciales. Chen habló por primera vez, con un ligero acento que sugería una educación en escuelas caras. Quizás podríamos entrar y explicarle lo que proponemos. Creo que le resultará muy beneficioso para todos los involucrados. Jed se hizo a un lado para dejarlos entrar, observando cómo sus ojos comenzaron inmediatamente a catalogar el interior de la cabaña. Ambos hombres buscaban claramente algo específico, aunque intentaban disimular su búsqueda como una observación casual. «Bonito lugar», comentó Kellerman, aunque su tono sugería que no le impresionaba mucho el alojamiento rústico. A Ezra sin duda le gustaba su privacidad aquí arriba. «¿Les ofrezco un café?», preguntó Jed, utilizando el ritual de la hospitalidad para ganar tiempo mientras evaluaba la situación. Sus intenciones. «Estaría estupendo», respondió Chen, acomodándose en una de las sillas de la mesa de la cocina. «Este es un país realmente hermoso. Debe de ser agradable alejarse del mundo moderno». Mientras Jed preparaba el café, los hombres continuaron su conversación casual, pero él podía sentir su creciente impaciencia. Estaban claramente acostumbrados a negociaciones más directas y parecían inseguros sobre cómo manejar a alguien que parecía genuinamente ignorante de lo que estaban buscando. «Señor Boone», dijo finalmente Kellerman, abandonando la sutileza. «Tenemos entendido que su primo participó en unos trabajos de prospección geológica en esta zona. Nuestra empresa se especializa en el desarrollo de recursos minerales y creemos que aquí podría haber oportunidades que beneficiaran a todos». «¿Qué tipo de oportunidades?», preguntó Jed, manteniendo su pose de inocente curiosidad, de esas que te pueden cambiar la vida. Chen respondió con un entusiasmo que parecía genuino. «Ezra identificó algunos sitios muy prometedores y tenemos los recursos para desarrollarlos adecuadamente. Estamos hablando del potencial de ingresos significativos y continuos, mucho más de lo que esta tierra podría generar a través de los usos tradicionales». Kellerman asintió con la cabeza. «Estamos dispuestos a ofrecer condiciones muy generosas para los derechos de acceso. Usted conservaría la propiedad de la tierra, mientras nosotros nos encargamos de todos los aspectos técnicos y financieros del desarrollo. Piense en ello como una asociación en la que usted proporciona los recursos y nosotros la experiencia». La oferta era seductora, y Jed podía ver cómo alguien en su supuesta posición podría encontrarla atractiva. Unos ingresos estables procedentes de unas tierras que parecían tener poco valor resolverían la mayoría de los problemas prácticos y proporcionarían seguridad para el futuro. Pero las cartas que había leído sugerían que Ezra había sido cauteloso con este tipo de ofertas, y las misteriosas luces en el bosque sugerían que no todos los interesados en sus reclamaciones estaban dispuestos a negociar por los canales adecuados. «Suena interesante», dijo Jed con cautela, «pero necesitaría entender mucho más antes de tomar cualquier decisión. Todo esto es bastante nuevo para mí». Los hombres intercambiaron una mirada que sugería que esperaban esa respuesta, pero que, no obstante, les resultaba frustrante. «Por supuesto», dijo Kellerman con suavidad, «no esperamos que tome ninguna decisión inmediata. Quizás podríamos organizar una reunión con nuestro equipo técnico. Ellos podrían explicarle el potencial en términos más fáciles de entender». La conversación continuó durante otros 20 minutos, en los que los hombres revelaron poco a poco más información sobre su conocimiento del trabajo de Ezra, evitando cuidadosamente mencionar lugares o hallazgos específicos. Cuando se marcharon, Jed tenía una idea clara de lo que estaba en juego y de la sofisticación de las fuerzas interesadas en su herencia.
Mientras su todoterreno desaparecía por la carretera de montaña, Jed se dio cuenta de que su tranquila jubilación en las montañas se había convertido en algo mucho más complicado de lo que jamás había imaginado. La decisión de explorar el yacimiento principal confirmado en 1987 le fue llegando a Jed poco a poco durante los 3 días siguientes. Los visitantes de la empresa habían dejado sus tarjetas de visita y prometido volver con propuestas más detalladas. Pero su urgencia sugería que no eran los únicos interesados en los descubrimientos de Ezra. Si quería comprender lo que había heredado, necesitaba ver las pruebas de primera mano. Los mapas de Ezra resultaron ser extraordinariamente precisos. La ruta hacia el sitio principal atravesaba un terreno que habría sido difícil para alguien que no estuviera familiarizado con el senderismo de montaña. Pero las marcas de los senderos dibujadas a mano se correspondían perfectamente con los puntos de referencia naturales. Buck parecía disfrutar de la expedición, y su energía volvió a niveles que Jed no había visto desde que el perro era más joven. El camino serpenteaba constantemente hacia arriba, a través de bosques de pinos y álamos, siguiendo lo que parecía ser un antiguo sendero de caza que había sido sutilmente modificado para uso humano. Alguien, presumiblemente Ezra, había retirado los troncos caídos y marcado los pasos difíciles con pequeñas latas que se mezclaban de forma tan natural con el entorno que resultaban invisibles para los excursionistas ocasionales. Tras 3 kilómetros de ascenso constante, el sendero desembocaba en un claro que mostraba claros signos de exploración sistemática. El suelo había sido removido en varios lugares con agujeros de prueba, excavados a intervalos precisos y marcados con estacas de madera desgastadas. En el extremo más alejado del claro, una excavación más grande revelaba la boca de lo que parecía ser un sistema de cuevas naturales. La entrada de la cueva había sido reforzada con soportes de madera y se había instalado iluminación eléctrica utilizando lo que parecía ser un sistema generador portátil. El equipo era antiguo, pero estaba bien mantenido, lo que sugería un uso regular durante varios años. Un letrero de madera cerca de la entrada llevaba el nombre de Ezra y la fecha de su concesión minera original. Dentro de la cueva, las pruebas del enfoque metódico de Ezra se hicieron aún más evidentes. Los pasadizos habían sido cartografiados y marcados con pintura de diferentes colores que indicaban diversas características de interés geológico. Unas linternas alimentadas por pilas iluminaban lo que parecía ser un importante complejo subterráneo. El descubrimiento más notable se encontraba a unos 50 metros del pasadizo principal. La cueva se abría a una cámara natural donde se podían ver claramente vetas de depósitos minerales en las paredes rocosas. Incluso para el ojo inexperto de Jed, el brillo metálico sugería la presencia de minerales valiosos, y la extensión de las vetas indicaba depósitos que podrían tener un valor considerable. Más intrigante aún era la evidencia de que la exploración de Ezra había sido minuciosa y profesional. Se habían tomado muestras de núcleo a intervalos regulares, etiquetadas y almacenadas en contenedores organizados. Un cuaderno documentaba los hallazgos con la precisión de alguien que entendía tanto de geología como de los requisitos legales para establecer concesiones mineras. Las últimas anotaciones del cuaderno, fechadas apenas 3 meses antes de la muerte de Ezra, revelaban la magnitud de lo que se había descubierto. Los análisis profesionales confirmaron la presencia de elementos de tierras raras en concentraciones que harían comercialmente viable su extracción. El valor estimado de los depósitos ascendía a millones de dólares, suponiendo que se utilizaran técnicas de desarrollo y extracción adecuadas. Pero el cuaderno también documentaba la creciente preocupación de Ezra por la seguridad. Las referencias a estudios no autorizados y disputas sobre límites sugerían que otras personas se habían enterado del descubrimiento y estaban tomando medidas para impugnar los derechos de Ezra. La última anotación era especialmente inquietante. Aumentan los retos legales. Puede que sea necesario acelerar el calendario. Las implicaciones eran aleccionadoras. Ezra no solo había descubierto valiosos yacimientos minerales, se había embarcado en lo que parecía una carrera contra el tiempo para establecer y defender sus derechos legales sobre esos yacimientos. Su muerte había interrumpido ese proceso, dejando a Jed como heredero no solo de una fortuna, sino también de un conflicto activo con oponentes sofisticados. El viaje de regreso a la cabaña le dio a Jed tiempo para procesar lo que había aprendido. La cabaña destartalada de la que se burlaba la gente del pueblo
Era en realidad la base de operaciones de una empresa minera que podía transformar el panorama económico de toda la región. Más preocupante aún era darse cuenta de que ahora él era el principal obstáculo entre las múltiples partes interesadas y el acceso a esos recursos. El comportamiento alerta de Buck durante la caminata de regreso confirmó que no estaban solos en las montañas. Las paradas periódicas de los perros y su atención concentrada en áreas específicas sugerían la presencia de otras personas. Aunque Jed nunca vio a nadie siguiéndolos, la sensación de estar siendo observado era inconfundible, lo que añadía urgencia a su necesidad de comprender el alcance total de su situación. Esa noche, Jed tomó una decisión que resultaría crucial en los días siguientes. Utilizando el viejo teléfono de disco de Ezra, llamó al número que figuraba en la tarjeta de visita de Samuel Morrison con la esperanza de hablar con el geólogo que había estado trabajando con su primo. La conversación que siguió confirmó muchas de sus sospechas, al tiempo que suscitó nuevas preocupaciones sobre las fuerzas que se habían alzado contra él. Morrison, contactado en su oficina de Denver, expresó tanto sorpresa como alivio al saber del heredero de Ezra. Empezaba a preguntarme qué había pasado con esas reclamaciones, dijo Morrison. Morrison dijo, Ezra estaba muy preocupado por mantener la seguridad, especialmente después de que empezáramos a recibir consultas de terceros. ¿Se ha puesto alguien en contacto contigo? Jed describió sus encuentros con los representantes de la empresa y la misteriosa vigilancia nocturna. La respuesta de Morrison fue inmediata y alarmada. Eso coincide con el patrón que observábamos antes de que Ezra muriera. Alguien ha estado realizando estudios no autorizados en la zona y parece saber más de lo que debería sobre nuestros hallazgos. Ezra sospechaba que podría haber una filtración en una de las agencias reguladoras o que alguien había tenido acceso a su correspondencia. El geólogo continuó explicando las complejidades legales que rodeaban las concesiones mineras en la zona. Aunque las concesiones de Ezra estaban debidamente registradas y documentadas, podían ser impugnadas por diversos motivos técnicos. Más preocupante aún era la posibilidad de que se presentaran concesiones competidoras para zonas adyacentes, lo que podría bloquear el acceso a los yacimientos principales. En definitiva, dijo Morrison, usted tiene entre manos recursos por valor de millones de dólares, pero también está en una carrera contra el tiempo. Si estas partes externas pueden establecer concesiones competidoras o encontrar impugnaciones legales al trabajo de Ezra, podrían bloquear el proceso en los tribunales durante años mientras desarrollan rutas de acceso alternativas. La conversación terminó con la oferta de Morrison de proporcionar apoyo legal y técnico, pero advirtiendo que la situación requería una acción inmediata. La ventana para proteger los derechos de Ezra se estaba cerrando rápidamente, y cualquier retraso podría suponer la pérdida total del control del descubrimiento. Cuando Jed colgó el teléfono, se encontró ante una decisión que definiría el resto de su vida. Podía vender su herencia a los intereses corporativos y marcharse con suficiente dinero para vivir cómodamente en cualquier lugar que eligiera. Alternativamente, podía luchar por mantener el control del descubrimiento de Ezra, con la posibilidad de obtener recompensas mucho mayores, pero también aceptando riesgos significativos. La elección se complicaba por su creciente apego a Piney Ridge y su gente. La comunidad lo había aceptado con una calidez que no había experimentado en años, ofreciéndole el tipo de pertenencia que había estado buscando sin saberlo. Marcharse significaría abandonar no solo los derechos mineros, sino también la posibilidad de echar raíces en un lugar que sentía como su hogar. La presencia de Buck junto a su silla le proporcionaba consuelo mientras Jed luchaba con las implicaciones de su decisión. El perro había sido su compañero a lo largo de muchos cambios y desafíos, ofreciéndole una lealtad que avergonzaba a las relaciones humanas. Fuera cual fuera su decisión, Buck estaría allí para acompañarlo. El ruido de los vehículos en la carretera de montaña interrumpió su reflexión. Esta vez, los faros no intentaban ocultarse. Se acercaban directamente a la cabaña y aparcaban a plena vista. 3 vehículos descargaron a unos hombres que se movían con precisión militar hacia la cabaña. Sus intenciones eran claramente diferentes a las de los representantes de la empresa. Mientras Jed los veía acercarse, se dio cuenta de que el momento de la reflexión había pasado. Las fuerzas interesadas en el descubrimiento de Ezra habían decidido que la negociación era insuficiente
y la situación estaba a punto de escalar más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado en su tranquila jubilación en la montaña. Los hombres que se acercaban a la cabaña se movían con la precisión coordinada de una unidad militar, pero su equipo y su comportamiento sugerían que se trataba de seguridad privada y no de autoridad gubernamental. Los años de Jed en el ejército le habían enseñado a reconocer la diferencia entre las fuerzas del orden legítimas y los matones a sueldo, y estos visitantes claramente entraban en la segunda categoría. Los gruñidos de Buck se intensificaron cuando los pasos llegaron al porche, pero Jed le puso una mano tranquilizadora en la cabeza al perro. Fuera lo que estuviera a punto de suceder, necesitaba proyectar una confianza tranquila en lugar de miedo o agresividad. Las habilidades aprendidas en Vietnam, evaluar amenazas, mantener la compostura bajo presión, pensar tácticamente, volvieron a él como si no hubieran pasado 40 años. El golpe en la puerta fue más exigente que cortés, con un tono de autoridad. Eso exigía una obediencia inmediata. Cuando Jed abrió, se encontró frente a un hombre cuya actitud gritaba: «Exoficial militar, ahora empleado en un cargo menos oficial». «Señor Boone», dijo el hombre sin preámbulos, «soy Marcus Webb, consultor de seguridad de Apex Development Group. Necesitamos hablar sobre su situación actual». A diferencia de los representantes de la empresa que habían visitado anteriormente, Webb no fingió amabilidad ni negociación. Sus dos acompañantes lo flanqueaban en posiciones que les proporcionaban una visión clara y bloqueaban las posibles vías de escape. Su mensaje era inequívoco. No se trataba de una visita social. «No estoy seguro de a qué situación se refiere», respondió Jed, manteniendo la pose de inocente confusión que le había servido tan bien con los visitantes anteriores. «Solo estoy instalándome en mi nueva casa». La sonrisa de Webb fue escasa y humillante. «Señor Boone, dejémonos de teatros amateur. Sabemos lo de las concesiones mineras de Ezra. Sabemos lo de los estudios geológicos y sabemos que ha estado en el yacimiento principal. Lo que tenemos que discutir es cómo resolver esta situación sin complicaciones innecesarias». El enfoque directo sugería que estos hombres habían estado llevando a cabo una vigilancia mucho más exhaustiva de lo que Jed había imaginado. Sabían lo de su exploración del sistema de cuevas, lo que significaba que o bien lo habían estado siguiendo de cerca, o bien tenían otras fuentes de información sobre sus actividades. «¿Por qué no entran?», dijo Jed, apartándose para dejarlos pasar. La invitación no estaba motivada por la hospitalidad, sino por consideraciones tácticas. Era mejor tener la confrontación dentro, donde tenía más control sobre el entorno. Los tres hombres entraron e inmediatamente comenzaron lo que parecía ser una evaluación profesional de la seguridad del interior de la cabaña. Sus ojos catalogaron las armas potenciales, las rutas de escape y los escondites con la minuciosidad sistemática de personas acostumbradas a entornos hostiles. Webb se colocó en un lugar desde donde podía vigilar las salidas delantera y trasera, mientras que sus compañeros tomaron posiciones que controlaban eficazmente la habitación. La coreografía era fluida y ensayada, lo que sugería que lo habían hecho muchas veces antes. «Esta es la situación». Webb comenzó sin esperar a que le invitaran a sentarse. «Mis jefes han invertido considerables recursos en desarrollar oportunidades en esta zona. La prematura muerte de su primo ha creado algunas complicaciones, pero nada que no se pueda gestionar con la cooperación adecuada». «¿Qué tipo de cooperación?», preguntó Jed, acomodándose en la mecedora de Ezra con deliberada naturalidad. «El tipo que reconoce la realidad». Uno de los compañeros de Webb habló por primera vez. Era más joven que Webb, con la complexión delgada y los ojos alertas de alguien que había visto recientemente el combate. «Estás metido en un lío, viejo. Esto no es un hobby de prospección de fin de semana». Webb silenció a su socio con una mirada severa. «Lo que Tommy quiere decir es que esta situación involucra a partes con recursos y determinación significativos. Lo inteligente es trabajar con nosotros en lugar de contra nosotros». «¿Y si no me interesa ser inteligente?», preguntó Jed con suavidad. La pregunta pareció divertir a Webb. «Entonces quizá descubras que vivir solo en una montaña remota no es tan seguro como pensabas. Los accidentes ocurren, especialmente a las personas que no comprenden sus circunstancias». La amenaza se transmitió con profesionalidad y naturalidad, pero sus implicaciones eran muy claras.
A estos hombres no les interesaba la negociación ni la resolución legal. Estaban dispuestos a utilizar cualquier método necesario para lograr sus objetivos. Bucks. Los continuos gruñidos creaban una tensión subyacente que parecía poner nervioso al joven. Su mano se movió inconscientemente hacia su chaqueta, donde apenas se veía el contorno de un arma oculta. «Bonito perro», comentó Webb, con un tono que sugería que la presencia de Buck era más un lastre que una ventaja. «Espero que no sea de los que se ponen protectores. Si las cosas se ponen feas». El comentario cristalizó la comprensión de Jed sobre su situación. Estos hombres estaban dispuestos a recurrir a la violencia y veían tanto a él como a Buck como obstáculos potenciales que debían eliminar. Los representantes de la empresa le habían ofrecido zanahorias. Estos hombres le estaban mostrando el palo. «¿Qué es lo que proponen exactamente?», preguntó Jed. «Ganar tiempo mientras evaluaba sus opciones. Una simple transferencia de los derechos mineros a partes mejor equipadas para explotarlos», respondió Webb. «Usted firma los papeles, nosotros nos encargamos de los detalles legales y usted recibe una compensación justa por su cooperación. Todos ganan. Y si la compensación no es lo que yo considero justo». La expresión de Webb se endureció ligeramente. «Señor Boone, creo que está malinterpretando la naturaleza de esta conversación. No estamos aquí para negociar condiciones. Estamos aquí para explicar la realidad. Los derechos van a cambiar de manos de una forma u otra. La única pregunta es si eso sucederá mediante la cooperación o por otros medios». La conversación se vio interrumpida por el sonido de otro vehículo que se acercaba a la cabaña. Los hombres de Webb se colocaron inmediatamente en posiciones desde las que podían vigilar a los recién llegados. Su estado de alerta sugería que no esperaban más visitantes. A través de la ventana, Jed pudo ver el coche patrulla del Sheriff Grayson deteniéndose detrás de los 3 vehículos que ya estaban aparcados en su jardín. El momento era, o bien una suerte extraordinaria, o el resultado de una cuidadosa planificación por parte de alguien. La expresión de Webb mostró los primeros signos de incertidumbre desde su llegada. Tratar con un hombre aislado en la montaña era una cosa. Intimidar en presencia de las fuerzas del orden locales era considerablemente más complicado. «¿Esperabas compañía?», preguntó Webb, con un tono que sugería que este giro de los acontecimientos no le agradaba. «No especialmente», respondió Jed con sinceridad, «pero el Sheriff Grayson mencionó que vendría a verme periódicamente. La policía comunitaria, ya sabes». Los golpes en la puerta eran claramente diferentes de la exigencia de entrada de Webb, firmes pero respetuosos, con la autoridad de las fuerzas del orden legítimas en lugar de la intimidación a sueldo. «Buenas noches, Jed», saludó el Sheriff Grayson a través de la puerta. «Vi todos los vehículos y pensé en asegurarme de que todo estaba bien aquí». Webb hizo un gesto con la mano para silenciar a sus hombres antes de que pudieran responder a la llegada del sheriff. La situación había cambiado drásticamente y los contratistas de seguridad profesionales no podían permitirse verse envueltos en incidentes con las fuerzas del orden locales. «Todo está bien, sheriff», respondió Jed. «Solo estamos teniendo una conversación de negocios con unos visitantes. ¿Le importa si entro un momento? ¿Le gustaría conocer a alguien que hace negocios en mi jurisdicción?» La petición no era realmente una petición, y todos los presentes en la sala comprendieron que negarse provocaría precisamente el tipo de atención oficial que los jefes de Webb querían evitar. «Por supuesto», respondió Jed, y se dispuso a abrir la puerta. El Sheriff Grayson entró con la tranquila seguridad de un hombre cómodo con su autoridad. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica de la sala, transformando lo que había sido una sesión de intimidación en algo que requería un enfoque más sutil. «Caballeros», dijo el sheriff, saludando cortésmente con la cabeza a Webb y a sus hombres. «Espero que estén disfrutando de la hospitalidad de nuestra montaña». Webb recuperó rápidamente la compostura. «Por supuesto, sheriff, solo estamos discutiendo algunas posibles oportunidades de negocio con el señor Boone. Tienen un país precioso aquí». «Así es», asintió Grayson, con tono conversacional, pero con los ojos alerta. «Oportunidades de negocio», ha dicho. «¿Qué tipo de negocio trae a gente desde tan lejos?» La pregunta era casual, pero incisiva, y obligaba a Webb a proporcionar información sin parecer evasivo. Jed podía ver al consultor de seguridad calculando su respuesta,
sopesando la necesidad de mantener su tapadera frente al riesgo de proporcionar detalles que pudieran verificarse más tarde. Consultoría de desarrollo, respondió Webb con suavidad. Mi empresa se especializa en ayudar a los propietarios a comprender el potencial de sus terrenos. Ya veo. Y ha conducido hasta aquí esta tarde para hablar del potencial de desarrollo. La pregunta del sheriff puso de relieve el momento y las circunstancias inusuales de la visita, socavando sutilmente la explicación de Webb sin cuestionarla directamente. La conversación que siguió fue que una magistral partida de ajedrez verbal en la que tanto Webb como el sheriff Grayson buscaban información mientras mantenían la fachada de una conversación cortés. Jed se encontró en la inesperada posición de observador en lugar de objetivo. Al ver a dos profesionales rodeándose con cuidadosa cortesía, el resultado estaba predeterminado desde el momento en que Grayson llegó. Webb y sus hombres no podían lograr su objetivo bajo el escrutinio oficial y prolongar el encuentro solo aumentaba el riesgo de que se descubriera su plan. Tras 15 minutos de cortesías cada vez más forzadas, se excusaron y se marcharon. Cuando sus vehículos desaparecieron por la carretera de montaña, el sheriff Grayson se volvió hacia Jed con una expresión que sugería que los acontecimientos de la noche no le habían sorprendido tanto como deberían. Esos hombres no estaban allí para hablar de oportunidades de desarrollo, dijo el sheriff Grayson, una vez que el ruido de los motores se desvaneció en la distancia. Su tono transmitía la autoridad de alguien que había visto suficientes engaños como para reconocerlos inmediatamente. No, no lo estaban, asintió Jed, señalando la mesa de la cocina. ¿Café? Tengo la sensación de que esta conversación puede alargarse. Mientras Jed preparaba café recién hecho, el sheriff se acomodó en una de las sillas con la familiaridad de alguien que ya había estado antes en esa cabaña. La observación le pareció significativa a Jed. Grayson se movía por el espacio como si conociera su distribución, lo que sugería una relación con Ezra que iba más allá del contacto casual de las fuerzas del orden. Sheriff, comenzó Jed con cautela. Esos hombres parecen saber bastante sobre mi negocio, más de lo que deberían, dado que yo mismo me enteré hace solo unos días. Grayson aceptó el café con un gesto de agradecimiento y luego miró a Jed con una mirada fija que sugería que las revelaciones de la noche apenas habían comenzado. Jed, hay algunas cosas sobre tu herencia que debes comprender. Cosas que Ezra me pidió que mantuviera en secreto hasta que llegara la persona adecuada para escucharlas. La frase quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que transformaban todo lo que Jed creía saber sobre su situación. Las palabras del sheriff sugerían no solo el conocimiento de los secretos de Ezra, sino también una participación activa en su protección. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Jed, aunque sospechaba que la respuesta complicaría aún más su vida. Grayson se levantó y se dirigió a la chimenea de piedra, pasando la mano por la repisa hasta que sus dedos encontraron lo que parecía ser un cierre oculto. Una sección de la piedra se abrió hacia adentro, revelando una cavidad que había sido invisible momentos antes. Dentro del compartimento oculto había un sobre de manila con el nombre de Jed, escrito con la cuidadosa letra de Ezra. Debajo del sobre había varios objetos que llamaron inmediatamente la atención de Jed. Un moderno dispositivo de comunicación por radio, lo que parecía ser una identificación oficial del gobierno, y un pequeño arsenal de equipo que parecía más propio de una novela de espías que de una cabaña en la montaña. Tu primo no era solo un buscador de oro, dijo Grayson, cogiendo el sobre y entregándoselo a Jed. Era un agente federal retirado que había pasado 30 años trabajando en operaciones encubiertas para el FBI. Las concesiones mineras eran reales, pero también eran la tapadera perfecta para algo mucho más importante. Jed abrió el sobre con manos que no estaban del todo firmes. Dentro, encontró una carta escrita por Ezra, junto con copias de documentos oficiales que reescribían todo lo que creía saber sobre su herencia. La carta comenzaba con una disculpa. Si estás leyendo esto, es que ya no estoy y has heredado una situación más complicada que una simple cabaña en la montaña. Siento haberte metido en esto, pero eras la única familia en la que podía confiar lo que he pasado la última década protegiendo. Lo que seguía era una historia que parecía sacada de la época de la Guerra Fría, pero con implicaciones que se extendían hasta el presente.
Ezra no solo había descubierto valiosos yacimientos minerales, había descubierto pruebas de una sofisticada operación de blanqueo de dinero que utilizaba concesiones mineras y estudios geológicos para mover fondos ilegales a través de canales comerciales legítimos. La operación involucraba a ciudadanos extranjeros que utilizaban empresas ficticias para comprar derechos mineros y luego manipulaban los informes geológicos para justificar inversiones masivas que en realidad eran vehículos para transferir dinero fuera del país. El plan era elegante en su complejidad, utilizando la industria minera legítima como tapadera para delitos financieros por valor de cientos de millones de dólares. La experiencia federal de Ezra le había hecho sospechar de la actividad inusual en Pine Ridge, y su experiencia geológica le había dado acceso a los aspectos técnicos de la operación. A lo largo de varios años, documentó una red que se extendía desde concesiones mineras locales hasta instituciones financieras internacionales. Los hombres que te visitaron esta noche, continuaba la carta, no solo están interesados en los yacimientos minerales, forman parte de una organización criminal que ha estado utilizando esta zona para blanquear dinero para operaciones en todo el oeste de Estados Unidos. Mi muerte debía poner fin a la investigación y allanarles el camino para ampliar sus actividades. Los documentos que acompañaban a la carta proporcionaban pruebas abrumadoras del alcance de la operación. Los registros bancarios, los informes geológicos y la correspondencia entre varias empresas dibujaban un panorama de fraude sistemático que superaba con creces todo lo que Jed hubiera podido imaginar. Más preocupante aún era la revelación de que la operación había corrompido a funcionarios de múltiples niveles del gobierno, reguladores mineros, inspectores bancarios e incluso algunos miembros de las fuerzas del orden se habían visto comprometidos mediante sobornos o intimidaciones. La investigación de Ezra había identificado a los principales implicados, pero también había revelado lo difícil que sería procesarlos por las vías normales. Ahí es donde entra en juego el Sheriff Grayson, dijo Jed, levantando la vista de los documentos para buscar al agente de la ley. Este lo observaba con paciente comprensión. Ezra se puso en contacto conmigo hace unos 2 años, explicó Grayson. Al principio solo tenía algunas preocupaciones sobre actividades inusuales en las montañas, pero pronto quedó claro que se trataba de algo que escapaba a la jurisdicción local. He estado pasando información a mis contactos federales mientras ayudaba a Ezra a documentar lo que estaba sucediendo aquí. Esa colaboración explicaba la oportuna llegada del sheriff durante el enfrentamiento de esa noche. Grayson había estado vigilando la situación, esperando a que la organización criminal hiciera movimientos que expusieran sus operaciones al escrutinio oficial. El problema, continuó Grayson, es que todavía no sabemos hasta dónde llega la corrupción. Ezra estaba trabajando para identificar qué agencias federales eran de confianza, pero murió antes de completar esa evaluación. Hemos estado operando bajo la suposición de que la policía local era nuestra opción más segura. Jed se encontró luchando por procesar la magnitud de lo que había heredado. El cofre del tesoro que había debajo del suelo no era solo los ahorros para la jubilación de Ezra. Era una prueba en una investigación federal que podía desenmascarar una red criminal valorada en cientos de millones de dólares. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, aunque sospechaba que la respuesta implicaría riesgos que no estaba preparado para aceptar. Grayson sacó una gruesa carpeta del compartimento secreto y la colocó sobre la mesa, junto a la carta de Ezra. Ahora terminaremos lo que Ezra empezó. Él identificó a los principales implicados y documentó sus operaciones. Pero necesitamos a alguien que dé un paso al frente como testigo y pueda declarar sobre lo que descubrió. La carpeta contenía perfiles detallados de las personas involucradas en la operación de blanqueo de dinero, incluidos varios nombres que Jed reconoció de encuentros recientes. David Kellerman y James Chen, los representantes corporativos que lo habían visitado anteriormente, fueron identificados como operativos de nivel medio en una red que se extendía por varios estados. Más impactante aún fue la identificación de Marcus Webb, el consultor de seguridad que lo había amenazado esa noche. Según la investigación de Ezra, Webb era un exoficial militar que había sido expulsado deshonrosamente por su participación en el tráfico de armas. Su actual empleador, Apex Development Group, era una empresa fachada que prestaba servicios de seguridad a organizaciones criminales.
Estas personas mataron a Ezra, ¿verdad?, preguntó Jed. Aunque la pregunta era más una afirmación que una indagación, la expresión de Grayson confirmó su sospecha. Aún no podemos demostrarlo, pero el momento en que sufrió el infarto fue muy conveniente para las personas que necesitaban que su investigación desapareciera. Ezra gozaba de una salud excelente para un hombre de su edad y había tomado precauciones precisamente para evitar este tipo de situaciones. La revelación transformó una vez más la comprensión que Jed tenía de su herencia. No solo había recibido propiedades y concesiones mineras, sino que había heredado una guerra contra delincuentes que ya habían demostrado su disposición a matar para proteger sus operaciones. La buena noticia, continuó Grayson, es que la documentación de Ezra es lo suficientemente completa como para construir un caso federal. La mala noticia es que necesitamos a alguien dispuesto a dar un paso al frente y reclamar la propiedad de sus pruebas. Alguien que pueda testificar sobre cómo llegó a poseer información sobre la red criminal. Alguien como el heredero de sus propiedades, dijo Jed, comprendiendo el alcance total de la responsabilidad que había recaído sobre él. Exactamente, pero quiero que comprendas en qué te estás metiendo. Estas personas han matado para proteger sus operaciones y no dudarán en volver a hacerlo. Podemos ofrecer cierta protección, pero enfrentarse a este tipo de organización criminal conlleva riesgos reales. Buck, que había estado inusualmente callado durante la conversación, se levantó de repente y se acercó a la ventana delantera. Su gruñido grave sugería que la noche no había terminado y que las decisiones que se le pedían a Jed podrían ser más urgentes de lo que nadie había previsto. A través de la ventana podían ver luces moviéndose de nuevo por el bosque, pero esta vez el patrón era diferente. En lugar de la cuidadosa vigilancia que habían observado antes, estas luces se movían con la precisión sistemática de personas que llevaban a cabo una operación de búsqueda. No están esperando tu decisión, observó Grayson con severidad. Parece que han decidido intensificar la situación esta noche. A medida que las luces se acercaban, Jed se dio cuenta de que el tiempo para considerarlo detenidamente había pasado por completo. La organización criminal que había matado a Ezra se disponía a eliminar la amenaza que representaban sus pruebas, y las opciones disponibles eran cada vez más limitadas. El giro argumental que reveló la verdadera identidad de Ezra y el alcance de la investigación criminal había transformado una simple historia de herencia en algo mucho más peligroso. Ahora, con las fuerzas hostiles acercándose a la cabaña, Jed se enfrentaba a decisiones que determinarían no solo su propio destino, sino también el éxito o el fracaso de una investigación federal que podría sacar a la luz una enorme organización criminal. Las luces del bosque se movían con precisión militar, convergiendo en la cabaña desde 3 direcciones diferentes en un patrón que sugería un entrenamiento de asalto coordinado. Grayson se dirigió inmediatamente al equipo de radio que Ezra había escondido en el compartimento de la chimenea, y sus dedos trabajaron con eficiencia para establecer contacto con las unidades de refuerzo. Aquí el sheriff Grayson, solicitando asistencia inmediata en la propiedad Boone, habló por el auricular. Se acercan varios sujetos armados. Investigación federal en curso. Necesito la respuesta de la patrulla estatal y del FBI. La respuesta llegó entre interferencias. Sheriff, aquí la central. No tenemos constancia de ninguna investigación federal activa en su jurisdicción. ¿Puede confirmar su solicitud? La expresión de Grayson se ensombreció al darse cuenta de las implicaciones de la respuesta de la central. O bien la investigación federal se había visto comprometida a nivel de comunicaciones, o bien alguien estaba bloqueando activamente la respuesta oficial a su situación. Central, ignore la referencia federal. Múltiples intrusos armados en propiedad privada. El agente necesita ayuda. ¿Cuánto tardará el refuerzo? La unidad más cercana está a 40 minutos. El sheriff, el tiempo está ralentizando los tiempos de respuesta en las carreteras de montaña. 40 minutos podrían haber sido 40 horas, dadas las circunstancias actuales. Las luces del bosque habían dejado de moverse, lo que sugería que quienquiera que se acercara había alcanzado sus posiciones de asalto y se estaba preparando para una acción coordinada. Jed se encontró recurriendo a un entrenamiento que no había utilizado en décadas. Su mente pasó automáticamente al modo de planificación táctica que le había mantenido con vida en Vietnam.
La posición defensiva de la cabaña era tanto una bendición como una maldición. La ubicación elevada proporcionaba buenas líneas de visión, pero limitaba las rutas de escape. ¿Cuántas armas guardaba Ezra aquí?, le preguntó a Grayson, que seguía trabajando con el equipo de radio. Las suficientes, respondió el sheriff, revelando un alijo de armas de fuego que había estado escondido junto al equipo de comunicaciones. Tu primo creía en estar preparado para este tipo de situaciones. Las armas eran modernas y estaban bien mantenidas. 2 rifles con miras nocturnas, varias pistolas y lo que parecía ser equipo táctico diseñado para operaciones prolongadas. Todo llevaba las marcas distintivas del Ejército Federal, lo que confirmaba que los antecedentes de Ezra eran exactamente los que afirmaba en su carta. Buck había pasado a estar en modo de alerta total, con su atención dividida entre las 3 direcciones desde las que se habían acercado las luces. Los sentidos del perro proporcionaban una capacidad de alerta temprana que ningún sistema electrónico podía igualar, y su creciente agitación sugería que el asalto comenzaría pronto. Jed, dijo Grayson, abandonando la radio tras varios intentos fallidos más de establecer un contacto fiable. Necesito que entiendas algo. Si no sobrevivimos esta noche, la investigación de Ezra morirá con nosotros. Esta gente lleva 2 años intentando eliminar las pruebas que él reunió, y matarnos resolvería sus problemas de forma permanente. El peso de la responsabilidad se posó sobre los hombros de Jed como una carga física. En cuestión de horas, había pasado de ser un simple jubilado a convertirse en el testigo clave de una investigación federal que podría sacar a la luz cientos de millones de dólares en actividades delictivas. La transición era surrealista, pero las luces que se acercaban la hacían innegablemente real. ¿Cuál es el plan?, preguntó Jed, comprobando el funcionamiento de uno de los rifles de Ezra. El arma le resultaba familiar en sus manos, y la memoria muscular de décadas pasadas regresó con inquietante facilidad. «Sobrevivir hasta que lleguen los refuerzos», respondió Grayson con severidad, «y esperar que algunos de los contactos federales identificados por Ezra sigan siendo de confianza». El sheriff activó lo que parecía ser una baliza de emergencia oculta entre el equipo de Ezra. El dispositivo transmitiría su ubicación y situación a las agencias federales, pero no había forma de saber qué agencias recibirían la señal ni cómo responderían. ¿Con cuántas personas estamos lidiando?, preguntó Jed, tratando de evaluar la situación táctica de manera objetiva. Basándome en los patrones de luz, estimaría que hay entre 8 y 12 operativos, de nivel profesional, dada su táctica de aproximación. Probablemente sea el mismo equipo que ha estado realizando la vigilancia durante la última semana. Las cifras no eran alentadoras. Incluso con ventajas defensivas y armas superiores, 2 hombres y un perro no podían contener indefinidamente a una docena de atacantes entrenados. Su única esperanza era ganar tiempo suficiente para que llegara ayuda externa. Jed comenzó a implementar preparativos defensivos que le vinieron a la mente como si no hubieran pasado 40 años. Se recolocaron los muebles para crear posiciones de tiro con campos de visión superpuestos. Se bloquearon parcialmente las ventanas para evitar que fueran un blanco fácil, pero manteniendo las líneas de tiro. Se colocaron suministros de emergencia para poder acceder rápidamente a ellos durante un enfrentamiento prolongado. La preparación más importante era la psicológica. La eficacia en el combate dependía tanto de la preparación mental como de la capacidad física, y Jed se encontró entrando en la calma concentrada que le había servido bien en conflictos anteriores. El miedo era un lujo que no podía permitirse. La supervivencia requería un pensamiento claro y una acción precisa. Grayson demostró estar igualmente preparado para la situación. Sus movimientos mostraban una familiaridad con las operaciones tácticas que iba más allá del entrenamiento normal de las fuerzas del orden. Su posicionamiento y manejo de las armas sugerían una formación militar, lo que confirmaba que Ezra había elegido cuidadosamente a su aliado local. «Sheriff», dijo Jed durante una breve pausa en sus preparativos, «¿cuál es su verdadero pasado? No es solo un agente de la ley de un pequeño pueblo. 20 años en las fuerzas especiales del ejército antes de volver a Pine Ridge», respondió Grayson sin apartar la vista del bosque. «Ezra conocía mi pasado cuando se puso en contacto conmigo. Dijo que necesitaba a alguien que entendiera tanto la política local como las operaciones federales.
La revelación explicaba la competencia del sheriff y su disposición a involucrarse en una investigación federal. Al igual que Jed, era un veterano que se había visto envuelto de nuevo en conflictos que creía haber dejado atrás. La repentina alerta de Buck señaló el comienzo del asalto. El perro se colocó cerca de la puerta trasera, con la atención puesta en sonidos que los oídos humanos no podían detectar. Fuera lo que estuviera a punto de suceder, comenzaría desde la dirección que más preocupaba a Buck. El ataque, cuando llegó, demostró la profesionalidad que Grayson había predicho. En lugar de un asalto directo, los atacantes comenzaron con una guerra psicológica diseñada para minar la confianza de sus objetivos y forzarles a cometer errores. De repente, unos focos iluminaron el bosque, inundando la cabaña con una luz blanca intensa que eliminaba la visión nocturna y creaba sombras marcadas. Las luces estaban colocadas para impedir un fuego de respuesta preciso, al tiempo que convertían a los defensores en blancos fáciles para cualquiera que tuviera el equipo adecuado. Al mismo tiempo, comenzaron a transmitirse voces amplificadas desde múltiples direcciones, creando confusión sobre el número y la ubicación de los atacantes. Las voces exigían la rendición, prometiendo un trato seguro a cambio de la cooperación, pero su tono transmitía la falsedad de personas que hacían promesas que no tenían intención de cumplir. «Jedi Boone», gritó una voz al otro lado del claro. «Están rodeados por agentes federales que llevan a cabo una investigación legítima. Salgan con las manos a la vista y esta situación se resolverá pacíficamente». La afirmación de la autoridad federal estaba diseñada para crear dudas y confusión, pero la conversación de Jed con Grayson lo había preparado precisamente para este tipo de engaño. Los verdaderos agentes federales se habrían identificado a través de los canales adecuados y se habrían coordinado con las fuerzas del orden locales. «Están tratando de minar nuestra confianza», observó Grayson, ajustando su posición para contrarrestar el efecto del foco. Las operaciones psicológicas estándar significan que no están seguros de poder tomarnos por la fuerza. La evaluación era alentadora, pero no cambiaba su situación fundamental. La guerra psicológica solía preceder al ataque físico, y los atacantes probablemente estaban utilizando la distracción para colocarse en mejores posiciones para el ataque real. El comportamiento de Buck proporcionó información crucial sobre los movimientos de los atacantes. La atención del perro se desplazaba sistemáticamente a medida que diferentes amenazas se movían por el bosque, lo que daba a los defensores una advertencia anticipada sobre los cambios en la situación táctica. «Movimiento en el flanco izquierdo», informó Jed, observando el lenguaje corporal de Buck. «Parece que están tratando de rodear la puerta trasera». Grayson ajustó su posición para cubrir el posible punto de brecha mientras mantenía la observación de los principales accesos. Su coordinación defensiva mejoraba con cada minuto que pasaba, pero el tiempo jugaba en su contra en el panorama estratégico general. La radio crepitaba con transmisiones intermitentes, lo que sugería que la noticia de su situación estaba empezando a llegar a las autoridades externas. Desgraciadamente, las respuestas indicaban confusión sobre la jurisdicción y la autoridad, lo que podía retrasar la ayuda efectiva durante horas. «Soy la agente especial del FBI, Sarah Chen, y solicito información inmediata sobre la ubicación del Sheriff Grayson». Llegó una transmisión que llamó la atención de ambos hombres. «Es el contacto de Morrison», dijo Grayson, refiriéndose al geólogo que había estado trabajando con Ezra. Podría ser una respuesta federal legítima. La posibilidad de recibir ayuda genuina era alentadora, pero también planteaba nuevas consideraciones tácticas. Si los agentes federales legítimos estaban respondiendo, los atacantes podrían intensificar su asalto para completar su misión antes de que se produjera la intervención oficial. Como si respondiera a sus pensamientos, la guerra psicológica se detuvo de repente y los focos se apagaron. El bosque volvió a quedar en la oscuridad, pero el silencio era más inquietante que el caos anterior. Los gruñidos de Buck se intensificaron y su atención se centró en la parte delantera de la cabaña con una intensidad láser. Lo que fuera a suceder a continuación pondría a prueba sus preparativos defensivos hasta el límite. «Aquí vienen», dijo Grayson en voz baja, con la tranquila certeza de alguien que ya se había enfrentado a situaciones similares. A lo lejos, el sonido de los rotores de los helicópteros comenzó a hacerse audible.
lo que sugería que la respuesta federal se estaba movilizando. Pero la aeronave aún estaba a varios minutos de distancia y el ataque que los sentidos de Buck habían detectado estaba a punto de comenzar de inmediato. El clímax de su enfrentamiento se acercaba con la inevitabilidad de una tormenta en la montaña. Todos los preparativos, la planificación y el posicionamiento táctico pronto se pondrían a prueba contra un enemigo que ya había demostrado su disposición a matar para proteger su empresa criminal. Jed se encontró pensando en la extraña serie de acontecimientos que lo habían llevado a ese momento, desde heredar una simple cabaña hasta defender una investigación federal contra delincuentes organizados. La transformación parecía imposible, pero el peso del rifle en sus manos y la presencia protectora de Buck a su lado lo hacían innegablemente real. Lo que sucediera en los próximos minutos determinaría no solo su supervivencia, sino también el destino de la investigación de Ezra y la red criminal que amenazaba con exponer. Lo que estaba en juego no podía ser más importante, y el fracaso no era una opción que ninguno de los dos pudiera permitirse considerar. El asalto comenzó con una precisión que confirmó la valoración de Grayson sobre la profesionalidad de su oponente. 3 equipos separados se movieron simultáneamente contra el perímetro defensivo de la cabaña. Su coordinación indicaba un entrenamiento exhaustivo y experiencia en el campo de batalla. La primera explosión destrozó la ventana delantera cuando una granada aturdidora detonó en la sala principal, llenando el espacio con una luz cegadora y un ruido ensordecedor diseñado para desorientar a los defensores. Jed había anticipado esta táctica y cerró los ojos ante el primer signo de movimiento, protegiendo su visión nocturna y confiando en los sentidos de Buck para guiar su respuesta inicial. Los ladridos del perro indicaban que se acercaban amenazas desde 2 direcciones simultáneamente: la ventana delantera destrozada y la puerta trasera, donde alguien intentaba forzar la cerradura. Grayson se movió para contrarrestar la amenaza trasera, mientras que Jed se posicionó para cubrir la sala principal. A pesar del zumbido en sus oídos, Jed podía oír el avance sistemático del equipo de asalto. No se trataba de criminales desesperados que lanzaban ataques presas del pánico. Eran profesionales que ejecutaban una operación cuidadosamente planificada con precisión militar. El primer atacante que entró por la ventana delantera se movía con una disciplina táctica de manual, utilizando los muebles como cobertura mientras buscaba objetivos. La posición de Jed detrás de la chimenea de piedra le proporcionaba protección y un campo de tiro despejado, ventajas que utilizó sin dudarlo. El disparo del rifle resonó en la cabaña como un trueno y el atacante cayó inmediatamente. Pero sus compañeros ya estaban entrando por la brecha, lo que obligó a Jed a cambiar de posición para evitar el fuego de respuesta que astillaba la piedra alrededor de su cabeza. El ladrido de advertencia de Buck desde la cocina indicaba que Grayson estaba enfrentándose al equipo de asalto trasero. El sonido de la madera astillándose sugería que habían abandonado la sutileza en favor de una entrada explosiva, llevando la batalla a ambos extremos de la cabaña simultáneamente. El entrenamiento militar de Jed le sirvió de mucho mientras se movía por las posiciones defensivas que habían preparado. Cada mueble había sido colocado para proporcionar tanto cobertura como líneas de fuego, creando un laberinto que favorecía a los defensores que conocían la distribución y dificultaba la tarea de los atacantes que operaban en un territorio desconocido. El segundo atacante que entró por la ventana se mostró más cauteloso que su compañero, utilizando granadas de humo para ocultar la visibilidad mientras avanzaba por la habitación. La táctica era eficaz, pero no perfecta. Los agudos sentidos de Buck detectaron el movimiento. Los ojos humanos no podían seguirlo a través de la niebla artificial. El lado izquierdo se movía hacia la cocina. Jed llamó a Grayson. Su voz transmitía la precisión concisa de la comunicación en combate. La respuesta del sheriff fue inmediata, con disparos que indicaban que se enfrentaba a múltiples amenazas simultáneamente. La coordinación defensiva que habían planeado se mantenía, pero la ventaja numérica de los atacantes comenzaba a notarse. Un nuevo sonido se sumó a la sinfonía del combate. El característico zumbido de los rotores de los helicópteros se hizo rápidamente más fuerte. Los refuerzos federales se acercaban, pero no estaba claro si llegarían a tiempo para influir en el resultado. Los atacantes parecían reconocer también
la llegada de los helicópteros, ya que su asalto se intensificó con una urgencia desesperada. Ya no se contentaban con un avance táctico cuidadoso, sino que comenzaron a utilizar cargas explosivas para crear nuevos puntos de brecha en las paredes de la cabaña. La explosión que destruyó la pared este llenó el aire de astillas y escombros, creando un enorme agujero que dejó al descubierto la posición lateral de Jed. Rodó alejándose de la madera que caía justo cuando las armas automáticas disparaban contra la zona en la que se encontraba segundos antes. El instinto protector de Bug se impuso a su entrenamiento y el perro se abalanzó hacia la nueva brecha. Sus gruñidos y ladridos advirtieron a los atacantes de que se enfrentaban a algo más que a la oposición humana. La visión de un gran perro enfurecido emergiendo del humo y los escombros provocó un momento de vacilación que Jed aprovechó sin piedad. Sus disparos hicieron retroceder al equipo de asalto, pero pudo ver a más atacantes moviéndose por el bosque más allá. El número era aún peor de lo que Grayson había estimado. Se veían al menos 15 agentes en la línea de árboles, con la posibilidad de que hubiera más en reserva. «Grayson, tenemos que considerar posiciones de repliegue», gritó Jed, reconociendo que eran actuales. La postura defensiva no podía resistir contra un número tan abrumador. «Negativo», respondió el sheriff entre ráfagas de disparos. «Nos quedamos aquí hasta que lleguen los refuerzos. Las pruebas de Ezra están en esta cabaña y no podemos dejar que las destruyan». El recuerdo de lo que realmente estaban defendiendo transformó el pensamiento táctico de Jed. No se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de proteger las pruebas que podían desenmascarar una red criminal valorada en cientos de millones de dólares. La retirada no era una opción si eso significaba permitir que los atacantes destruyeran la investigación de Ezra. El ruido del helicóptero se hacía cada vez más fuerte, pero también lo era la intensidad del asalto. Más cargas explosivas detonaron alrededor del perímetro de la cabaña, destruyendo sistemáticamente sus posiciones defensivas y creando múltiples puntos de brecha para el asalto final. A través del humo y el caos, Jed podía ver a Marcus Webb dirigiendo el ataque desde el borde del bosque. El exoficial militar coordinaba a sus equipos con señales manuales, posicionándolos para lo que parecía ser un asalto final abrumador. Bug regresó a la posición de Jed, con el pelaje chamuscado, pero con su espíritu de lucha intacto. La lealtad y el fuego del perro le recordaron a Jed por qué había elegido esta vida de simple compañía y por qué estaba dispuesto a luchar para protegerla. El sonido de los helicópteros que se acercaban era ahora inconfundible, y los reflectores comenzaron a barrer el bosque desde arriba. Pero el asalto final de Webb ya estaba en marcha, con sus operativos restantes avanzando hacia la cabaña desde todas las direcciones simultáneamente. El asalto final vino de todas las direcciones a la vez. Un ataque coordinado que puso a prueba todos los aspectos de su preparación defensiva. Los equipos de Webb se movían con una eficiencia desesperada, sabiendo que los helicópteros que se acercaban representaban su última oportunidad de eliminar la amenaza que las pruebas de Ezra suponían para su empresa criminal. Jed se vio envuelto en el tiroteo más intenso de su vida, incluyendo sus misiones de combate en Vietnam. Los atacantes no mostraron ninguna consideración por las bajas, avanzando a través del fuego defensivo con la determinación de personas que entendían que el fracaso significaba cadena perpetua o algo peor. El interior de la cabaña se había convertido en un laberinto de destrucción, con humo, escombros y los constantes destellos de las armas, creando un paisaje surrealista que cambiaba constantemente a medida que avanzaba la batalla. Jed se movía a través de este caos con la fluida elegancia de alguien cuya memoria muscular había sido perfeccionada por décadas de experiencia. Buck permaneció a su lado durante todo el enfrentamiento. El instinto protector del perro prevalecía sobre cualquier preocupación por su propia seguridad. Cuando uno de los atacantes logró llegar a la chimenea, donde se escondían las pruebas de Ezra, la carga de Buck le dio a Jed los segundos cruciales que necesitaba para eliminar la amenaza antes de que el criminal pudiera destruir el material de la investigación. La voz de Grayson se escuchó por encima del caos, coordinando sus esfuerzos defensivos con precisión táctica. Dos más entrando por la parte de atrás, moviéndose para flanquear tu posición. La advertencia del sheriff permitió a Jed reposicionarse antes de que la maniobra de flanqueo tuviera éxito.
pero se estaban quedando sin munición y los atacantes parecían tener recursos ilimitados. Cada asalto derrotado era seguido inmediatamente por otro, empujándolos hacia una derrota inevitable por puro desgaste. Los helicópteros estaban ahora directamente sobre sus cabezas, sus potentes focos inundando el claro con una iluminación tan brillante como la luz del día. A través de las paredes destruidas de la cabaña, Jed podía ver a los agentes federales repeliendo desde el helicóptero, con su equipo táctico y sus movimientos coordinados, que los identificaban como fuerzas del orden legítimas y no como atacantes adicionales. Webb aparentemente se dio cuenta de lo mismo, porque sus equipos de asalto cambiaron repentinamente de táctica, pasando de un ataque abrumador a una retirada combativa. Los delincuentes profesionales no tenían intención de enfrentarse a los agentes federales en una batalla campal que solo acabaría con su captura o su muerte, pero el propio Webb seguía decidido a completar su misión. Mientras sus equipos comenzaban su retirada a través del bosque, el exmilitar lanzó un último y desesperado asalto a la sala principal de la cabaña. Aparentemente decidido a destruir las pruebas de Ezra, incluso a costa de su propia vida, el enfrentamiento entre Webb y Jed se convirtió en algo personal que trascendió la gran batalla que se libraba a su alrededor. Ambos eran veteranos que entendían de tácticas, armas y psicología del combate. Su enfrentamiento fue una partida de ajedrez jugada con armas automáticas en un espacio reducido lleno de humo y escombros. El equipo superior de Webb y su reciente experiencia en combate le daban ventajas significativas, pero el profundo conocimiento de Jed sobre la distribución de la cabaña y su colaboración con Buck crearon oportunidades tácticas inesperadas. Cuando Webb se centró en eliminar a Jed, Buck atacó desde un ángulo inesperado. Cuando Webb intentó ocuparse del perro, la posición de Jed le permitió responder con un fuego devastador. La entrada de los agentes federales en la cabaña se produjo en el momento crucial en que tanto Jed como Webb habían agotado sus municiones y se enzarzaron en un combate cuerpo a cuerpo cerca de la chimenea. La intervención de Buck había impedido que Webb alcanzara las pruebas de Ezra, pero la desesperación del criminal había llegado a tal punto que estaba dispuesto a utilizar cargas explosivas para destruir tanto las pruebas como a cualquiera que las protegiera. FBI, suelten sus armas. La orden amplificada llenó la cabaña mientras los equipos tácticos aseguraban el perímetro y comenzaban a despejar sistemáticamente el edificio. La respuesta de Webb fue sacar lo que parecía ser una granada. Su intención era claramente destruirse a sí mismo junto con los materiales de investigación de Ezra, en lugar de enfrentarse a la captura y el enjuiciamiento. El arma eliminaría a todos los que se encontraban en la sala principal, al tiempo que garantizaría que los secretos de la red criminal murieran con sus protectores. La intervención final de Buck fue heroica y decisiva. El viejo perro se lanzó sobre Webb justo cuando éste sacaba la anilla de la granada, alejando el artefacto de la chimenea y lanzándolo hacia la pared frontal destruida de la cabaña. La explosión que siguió destruyó lo que quedaba de la fachada del edificio, pero dejó intacto el alijo de pruebas. La explosión dejó inconscientes a todos los que se encontraban en la sala. Pero cuando Jed despertó bajo custodia federal 20 minutos más tarde, se encontró rodeado de agentes legítimos del FBI que le confirmaron que las pruebas de Ezra habían sido aseguradas con éxito. Webb había muerto en la explosión, pero los materiales necesarios para procesar a su red criminal habían sobrevivido. Buck también había sobrevivido milagrosamente a la explosión, aunque necesitaba atención veterinaria inmediata por sus heridas. El valor del perro no solo había salvado la vida de Jed, sino que había preservado la investigación que finalmente sacaría a la luz cientos de millones de dólares en actividades delictivas. Mientras los agentes federales extraían cuidadosamente las pruebas de Ezra de su escondite, Jed se dio cuenta de que su herencia había resultado ser mucho más valiosa de lo que nadie podría haber imaginado. La cabaña destartalada de la que se burlaba la gente del pueblo se había convertido en la base de uno de los mayores procesos penales de la historia de la región. El peligro inmediato había pasado, pero las implicaciones a largo plazo de los acontecimientos de esa noche apenas comenzaban a revelarse. 6 meses después de la batalla en la cabaña de Ezra, Jed se encontraba en el mismo claro donde todo había comenzado,
observando a los obreros trabajar en los cimientos de su nueva casa. La vieja cabaña había desaparecido, destruida sin posibilidad de reparación por la violencia de aquella noche, pero la tierra seguía allí. Y lo que era más importante, la verdad sobre la vida y el trabajo de Ezra había salido finalmente a la luz. Buck estaba sentado a su lado, casi recuperado de sus heridas. El veterinario había calificado de milagroso que un perro tan viejo hubiera sobrevivido a la explosión con solo quemaduras leves y una pérdida temporal de audición. Jed prefería pensar que era la recompensa por toda una vida de lealtad y valentía cuando más importaba. La investigación federal que se había iniciado a partir de las pruebas de Ezra había superado las expectativas de todos. La red de blanqueo de dinero descubierta, gracias a la documentación de su primo, había dado lugar a acusaciones en 6 estados y 3 países. Más de 2 docenas de personas habían sido detenidas, entre ellas varios funcionarios del gobierno, cuya corrupción había permitido que la organización criminal operara durante años. Las concesiones mineras que habían dado inicio a todo seguían siendo válidas y valiosas, pero su importancia se había visto eclipsada por su papel en la revelación de la actividad delictiva. Jed había decidido finalmente desarrollar las concesiones en colaboración con empresas mineras legítimas, asegurándose de que la riqueza que Ezra había descubierto beneficiara a toda la comunidad de Pine Ridge en lugar de enriquecer a los delincuentes. El sheriff Grayson se acercó desde la carretera con su coche patrulla aparcado junto a la nueva camioneta de Jed. El sheriff se había convertido en algo más que un aliado durante los meses de investigación federal que siguieron al ataque. Se había convertido en el tipo de amigo que Jed no se había dado cuenta de que echaba de menos. «Buenos días, Jed», dijo Grayson, uniéndose a él para observar el progreso de la construcción. «Parece que van bien con los cimientos. Deberían estar listos para el invierno», respondió Jed, rascándole detrás de las orejas a Buck. «Últimamente he estado pensando mucho en Ezra. Me pregunto qué pensaría de todo esto». Esa pregunta había ocupado los pensamientos de Jed durante todo el proceso legal que siguió al ataque. La investigación de Ezra había sido minuciosa y profesional, pero también profundamente personal. El hombre había dedicado años de su vida a documentar la actividad delictiva que estaba destruyendo comunidades como Pine Ridge y murió protegiendo las pruebas que finalmente harían justicia. «Creo que estaría orgulloso», dijo Grayson con sencillez. La red que él desenmascaró era responsable de muchos daños más allá del simple blanqueo de dinero. Tráfico de drogas, venta de armas, tráfico de personas. Las pruebas que tú ayudaste a preservar van a enviar a gente muy mala a la cárcel durante mucho tiempo. La conversación se vio interrumpida por la llegada de otro vehículo, un sedán con matrícula del gobierno federal. La agente especial del FBI, Sarah Chen, salió del coche, su actitud profesional suavizada por la sonrisa que reservaba para las personas a las que consideraba aliados y no solo testigos. «Señor Boone, sheriff», dijo, acercándose con un sobre de Manila en la mano, «tengo noticias que creo que querrá escuchar en persona». La agente Chen era el contacto federal que Morrison había recomendado y había demostrado ser exactamente el tipo de profesional de las fuerzas del orden en quien Ezra había depositado su confianza. Su integridad y competencia habían sido cruciales para garantizar que la investigación se desarrollara sin la corrupción que había comprometido los esfuerzos anteriores. «Las acusaciones finales se hicieron públicas ayer», continuó, entregándole el sobre a Jed. «La organización de Marcus Webb ha sido completamente desmantelada. Y lo que es más importante, las pruebas nos han llevado hasta las personas que ordenaron la muerte de Ezra. Van a pasar el resto de sus vidas en una prisión federal». La noticia le produjo a Jed una satisfacción que no esperaba. La justicia por el asesinato de Ezra había parecido secundaria respecto a la protección de su investigación, pero la resolución de ambos casos le proporcionó una sensación de plenitud que le permitió seguir adelante sin el peso de los asuntos pendientes. «Hay algo más», la agente Chen añadió. «La oficina ha decidido recomendarle para un premio al servicio civil. Lo que hizo esa noche no solo salvó una investigación federal, sino también, potencialmente, cientos de vidas que se habrían perdido por las actividades delictivas que esta red facilitaba». El reconocimiento era gratificante. Pero lo que más importaba a Jed era saber que el sacrificio de Ezra había logrado su objetivo.
El tranquilo hombre de las montañas que había vivido solo con sus secretos, había conseguido finalmente desenmascarar una organización criminal que se extendía más allá de las fronteras internacionales. Cuando el agente Chen se marchó, Jed se encontró reflexionando sobre los giros inesperados que había dado su vida desde que heredó lo que todos habían asumido que era una cabaña sin valor. Las burlas de la gente del pueblo habían dado paso al respeto y la gratitud a medida que se aclaraba la verdadera naturaleza de su herencia. Las concesiones mineras generaban ingresos suficientes para mantener no solo su propia jubilación cómoda, sino también el desarrollo de la comunidad. Proyectos que beneficiarían a Piney Ridge durante generaciones. La nueva escuela, la clínica médica mejorada y el departamento de bomberos ampliado debían su existencia a los recursos que se habían ocultado bajo una cabaña que todos habían descartado como basura. Y lo que es más importante, Jed había encontrado algo que no sabía que buscaba, un sentido de propósito y pertenencia que le había faltado durante sus años de vagabundeo. La comunidad que lo había acogido como a un extraño lo había aceptado como vecino, y la tierra que parecía no tener ningún valor había demostrado albergar riquezas más allá de lo imaginable. La repentina alerta de Buck llamó la atención de Jed hacia la carretera, donde se acercaba la camioneta de Martha Henderson con un pasajero. Cuando el vehículo se detuvo, Jed vio que había traído a una de las nuevas profesoras de la escuela, una joven que se había mudado a Pine Ridge para ayudar a educar a los niños de la comunidad utilizando los recursos que había proporcionado el desarrollo minero. Buenas tardes, Jed. Martha lo saludó con la calidez que había convertido su restaurante en el corazón de la comunidad. Pensé que te gustaría saber cómo está funcionando el nuevo laboratorio de ciencias. Los niños están aprendiendo geología gracias al equipo que proporcionó la asociación minera. La conversación que siguió reforzó la convicción de Jed de que había tomado las decisiones correctas con respecto a su herencia. La riqueza que Ezra había descubierto se estaba utilizando para construir una comunidad más fuerte, en lugar de enriquecer a corporaciones lejanas o empresas criminales. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre las montañas, pintando el cielo de tonos dorados y carmesí, Jed se dio cuenta de que la cabaña en ruinas había contenido un tesoro mucho mayor que las monedas de oro o las piedras preciosas. Había contenido los cimientos de una vida con sentido, propósito y conexiones humanas genuinas. Buck se estiró satisfecho a su lado. La presencia del viejo perro le recordaba que los mejores tesoros de la vida a menudo se presentaban en formas que otros podían pasar por alto o descartar. A veces, lo que parecía sin valor para el observador casual, encierra riquezas que pueden transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. La burla se había convertido en gratitud. La cabaña destartalada se había convertido en una piedra angular de la justicia, y la sorpresa que Buck había descubierto había resultado ser mayor de lo que nadie podría haber imaginado.